familias entran en crisis económica tras los gastos de diciembre. Se termina el aguinaldo, enfrentamos la cruda realidad y bueno, ¿cómo podemos prevenir esta situación? ¿Cómo cuidar nuestras finanzas en esta época? Le agradezco muchísimo al maestro Yair Kersenovich Tabel, integrante de la Comisión Técnica de Tecnologías Financieras y Emergentes del Colegio de Contadores Públicos de México, que platique con nosotros esta mañana. ¿Cómo está, maestro? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues un tema por demás relevante en esta época porque cuántas veces no nos gastamos todo el aguinaldo, el salario y en enero estamos sufriendo y muchas familias enfrentan crisis de verdad muy importantes, tienen que ir a empeñar lo que sea para salir del bache. ¿Cómo podemos prevenir, cómo podemos cuidar nuestras finanzas en esta época? Sí, claro. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Sí, es un tema muy relevante. La verdad es que la manera de cuidar nuestras finanzas es realmente haciendo un presupuesto, viendo cuánto es lo que tenemos, cuánto es lo que podemos gastar y obviamente con ese mismo presupuesto nos vamos a dar cuenta de cuánto podemos gastar y no gastar de más de lo que tenemos. Uno de los problemas muy comunes es, y pasan sobre todo en estas épocas del año, es que firmamos la tarjeta y pagamos a meses sin intereses y creemos que es un problema del futuro. Uh-huh. Pero si no tenemos un orden y no hacemos un presupuesto, esa bola de nieve nos va a terminar alcanzando. Pues básicamente eso es lo más importante, llegar y hacer un presupuesto, cuánto es lo que tengo, cuánto es lo que quiero gastar y siempre gastar menos de lo que realmente tengo. Claro, porque pues parecería que cuando llega el aguinaldo, cuando llega un ingreso por ahí extra, pues sentimos que somos millonarios, ¿no? Y a gastar y el tarjetazo y bueno, lo pago en enero o a meses sin intereses y de pronto pues ya llega el estado de cuenta de las tarjetas de crédito y de pronto se nos terminan estos recursos extra que tuvimos en diciembre y es cuando nos enfrentamos a esta realidad. Y me gustaría preguntarle, en el caso de los presupuestos, ¿cómo nos recomendaría organizarlo? Es decir, darle prioridad a qué rubros para que podamos tener la claridad de qué es lo que realmente necesitamos, ¿no? No, realmente lo primero es ver la parte básica, o sea, cubrir tus gastos básicos. Una vez que esos básicos ya están, ya te vas a diferentes gastos que podrían ser considerados como lujos. Que si tú en estas épocas del año, donde se compran muchos regalos o viajes, en ese momento presupuestar, entonces digamos tú tienes un ingreso de 100, tú tienes 100 pesos. Uh-huh. De esos 100 pesos dices, el 20% de eso me lo tengo que gastar en lo que para vivir. Son gastos fijos que son necesarios. Entonces de esos 100 me quedan 80. De ahí tengo que ver cuáles son los lujos, irlo acomodando y siempre es recomendable tener un ahorro. Algo que es muy relevante en el tema del ahorro es que no necesitas tener muchísimo dinero para poder ahorrar. Existen instrumentos en los que podemos invertir desde cantidades muy bajas o altas. No tienen una barrera de entrada. El más sencillo y más común son los CETES. Los CETES son deudas con el gobierno de México que ahorita están por arriba del 10%. Entonces, si tú llegas y ahorras e inviertes en esto, es la inversión más segura que tenemos en el país. Uh-huh. Entonces, si tú inviertes, al final de cuentas estás generando más dinero con tu propio dinero. Claro. Y vas a poder estar gastando en el futuro más. Pero sí, ese presupuesto, la verdad es que es algo muy básico y muy sencillo. Tomas cuánto es lo que tienes y vas desglosando abajo cuáles son los gastos. Primero, lo más importante es cuáles son los gastos necesarios. Uh-huh. Y después, los lujos que quieres ir teniendo y también considero que tienes que tener un ahorro y una reserva de emergencia. También muy importante las deudas. Creo que esta parte, pues, ¿quién no tiene deudas? Pocas o muchas, pero es importante también, por ejemplo, en esta época, bajar un poquito las deudas que tenemos. ¿Nos recomendaría también incluirlo en el presupuesto? Claro, eso es de nuestros gastos básicos que tenemos. Tienes tus deudas que estás pagando intereses cada mes y esos intereses pueden ir creciendo, te pueden ir comiendo. Entonces, es importante ir viendo, manejando esa deuda también. Asimismo, si tú llegas y das un anticipo en el pago de una deuda, los intereses también se hacen más pequeños y tu deuda a largo plazo termina siendo también más pequeña. En muchas ocasiones, ¿no? En muchas instituciones de crédito, cuando no pagamos puntualmente los meses sin intereses, pues se cancela la promoción y ahora sí hay que pagar intereses y creo que esa parte es también relevante, ¿no? Sí, y si no pagas los intereses, luego, si no los pagas, se generan interés sobre intereses y cada vez va creciendo esa misma bola de nieve. Uh-huh. Es igual que las tarjetas de crédito. Si tú no pagas tu tarjeta de crédito,
te generan unos intereses bastante altos y esos te pueden generar una contingencia a largo plazo. Claro. Pues entonces ahí está la recomendación. Sin duda lo más importante es el presupuesto y tener muy en cuenta que el utilizar una tarjeta de crédito, como dicen muchos analistas, no es una extensión de nuestro salario, así que a cuidar esa parte también. Sí, correcto. La tarjeta de crédito no es algo malo. La tarjeta de crédito es un buen instrumento para poder hacer pagos, para no tener que estar manejando efectivo. Yo de hecho recomiendo ampliamente, para evitar fraudes, que se use tarjetas de crédito en lugar de tarjetas de débito. Okay. ¿Por qué? Porque las tarjetas de crédito, a final de cuentas, la institución financiera te respalda. Si llega a verte algún tipo de fraude, tú puedes levantar una queja y decir, oye, este gasto yo no lo hice. En cambio, cuando es de débito es más complicado porque se van directamente sobre tus ahorros. Pues, maestro Yair Krecenovich, no sé si guste agregar algo más, alguna otra recomendación. Realmente eso, tener un presupuesto en el cual podemos establecer, no solamente a corto plazo, sino a corto, mediano y largo plazo, ir teniendo un control de tus finanzas. No tiene que ser un presupuesto muy elaborado. Con que tú sepas cuáles son tus saldos, cuáles van a ser tus gastos y tus ingresos, con eso vas teniendo un control a largo plazo que te va a dar mucha más tranquilidad ahorita y después. Y más que nada agradecerte por esta invitación, a ti, a tu audiencia, por escucharme, y cualquier cosa aquí estamos para apoyarlos, Colegio de Contadores y su servidor. Muchísimas gracias por estos minutitos, maestro Yair Krecenovich Tabel, integrante de la Comisión Técnica de Tecnologías Financieras y Emergentes del Colegio de Contadores Públicos de México. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muy buen día, que esté bien. Pues hasta ahí esta información importante, y también ojo con los gastos hormiga, porque a veces en el cafecito, en un antojito se nos va, y a veces cuando hacemos cuentas al final de una semana, híjole, gastamos más de lo que teníamos presupuestado. Así que mucho ojo con los recursos, y pues para no sufrir en enero, ahí están las recomendaciones. Hasta aquí esta información, volvemos con más.